Es la obra que yo he visto en la que hay más obreros por metro cuadrado jamás visto en mi vida. ¿No te parece? Yo creo que hasta se molestan para trabajar. Son unas máquinas, esto, cada uno en su lugar, venga, pim, pam, pim, pam. Eso se llama compromiso, ¿eh? Se llama estar seguro de que hay que hacer una construcción y de que hay que terminarla. Ah, no sé, yo creo que no estaría en la parte alta, seguro que no. Yo creo que estaría en la parte baja. A mí eso de estar arriba del todo ahí como un valiente, bueno, pues yo soy tan valiente para quedarme abajo porque si se cae también estoy abajo y también se me cae encima, o sea que, pero prefiero estar con los pies en la tierra. ¿Sabes? En la construcción todo el mundo es necesario, los que están arriba del todo como los que están abajo, todos son necesarios. Y lo que nos muestra la foto es precisamente que hay mucho por hacer, mucho por dar. Hay mucho por hacer porque evidentemente la imagen nos muestra de que no está terminada la obra, que hay que completarla y que necesita todavía dar tiempo, pues seguramente el que está haciendo la casa necesita poner dinero, necesita poner muchas cosas. ¿Quién haría una construcción sin ponerle esfuerzo, recursos y buscar ayuda? ¿Harías una construcción así? La respuesta a las tres preguntas es muy sencilla. No. Ninguno de nosotros haría una construcción sin esfuerzo, sin recursos, sin ayuda. Muy sencillo, ¿vale? Vamos a buscar el pasaje de la predicación de hoy que está en Éxodo. Éxodo capítulo 35 y capítulo 36. Son varios pasajes, pero yo te voy a ir indicando en todo tiempo. Pero búscalo en tu Biblia, por favor. Y de todas formas sabes que yo pongo siempre los textos bíblicos para que lo puedas ver. Te decía que no se hace ninguna construcción sin ningún esfuerzo. Ninguna. No se hace ninguna construcción si no pones recursos económicos. Y no se hace ninguna construcción si no pides ayuda. Yo no soy constructor. No puedo construirme una casa por mí mismo. Por lo tanto, tendré que pedir ayuda. Tendré que pedir ayuda porque tendré que buscar a algún arquitecto, tendré que buscar a un constructor, tendré que buscar a un albañil, tendré que buscar a un electricista o bien buscar a alguien que me lo busque todo. Pedir ayuda. Entonces, el esfuerzo es del que construye, pero el esfuerzo también es de todos los demás. Hay un montón de cosas que deben construirse y que deben construirse con esfuerzo, aportando recursos y buscando ayuda. Y muchas de esas cosas son cosas que nosotros vivimos cada día. No se pueden construir, por ejemplo, un matrimonio sin esfuerzo, sin recursos y sin ayuda. Una familia no se puede construir sin esos detalles. Tampoco se puede construir, por ejemplo, una empresa sin esas cosas, sin esfuerzos, sin recursos y sin ayuda. Tampoco se puede construir un país sin esfuerzos, sin recursos, sin ayuda. Hay un montón de cosas en las que nosotros participamos cada día que no se pueden construir si no se emplean estas tres cosas: esfuerzo, recursos, ayuda. Y en la Biblia tenemos un montón de ejemplos de estas tres cosas aplicadas a diferentes situaciones. Tenemos un montón de ejemplos, pero me pareció que este ejemplo que ahora voy a compartir en Éxodo capítulo 35 y 36, me parece que nos muestra exactamente estas tres cosas. Y tiene que ver con la ofrenda en el tabernáculo y tiene que ver con la ofrenda para el tabernáculo. Vamos a leer el pasaje y después nos metemos de lleno en la explicación. Dice: así habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel. Esto es lo que el Señor ha mandado. Tomad de entre vosotros una ofrenda para Yahvé, todo generoso de corazón. La traerá a Yahvé oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelos de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Perdón que no dije, estaba en el versículo 4 del capítulo 35. ¿Sí? Creo que me habéis seguido. Antes de contaros exactamente qué pasó en este pasaje para que Moisés pidiera al pueblo esta ofrenda, dejadme poneros un poquito en antecedente de cosas que ya sabéis o cosas que hoy aprenderéis,
pero que son importantes para comprender el pasaje. La primera de ellas que tenemos que saber es que Israel está en el desierto porque Dios le ha sacado de Egipto. Israel era un pueblo esclavo en Egipto, durante 400 años sufrieron esa esclavitud, el pueblo clamó a Dios y entonces Dios escuchó su clamor y mandó a alguien que les ayudara en su liberación. Este hombre era Moisés. Entonces Moisés al principio se resistió a este llamado, después aceptó el reto, fue al faraón, el faraón no quiso dejar salir al pueblo de Israel, de Egipto, vinieron las plagas, después de las plagas el pueblo salió y ya sabéis que después cruzó el Mar Rojo de manera sobrenatural, cruzaron por un lugar seco donde había un río, pero después los egipcios no pudieron cruzar por allí, de hecho se ahogaron allí. Entonces Dios los saca de Egipto y no los saca con las manos vacías. Dios los saca al pueblo de Israel de Egipto y los saca con las manos llenas, porque antes de marcharse cogieron provisión para el camino, ovejas, ganado de todo tipo, también llevaron recursos de oro y de plata, porque Egipto le dio de sus posesiones a Israel para que se marchara, viendo todo lo que había sucedido con las plagas. Es decir, el pueblo de Israel no se marchó con las manos vacías de Egipto, sino que se marchó también un poco recibiendo el fruto de su trabajo durante 400 años que había sido de esclavitud. Así que Dios no los despojó, no les dijo van a salir y van a salir con las manos vacías, sino que Dios les permitió salir con las manos llenas. Y es más, aun cuando tenían las manos llenas, Dios les proveyó también alimento en el desierto. Entonces, ellos viven situaciones extremas en el desierto, el pueblo de Israel. Era un pueblo muy numeroso, muy numeroso. Así que ellos están en el desierto, van yendo por donde Dios les indica y Dios va con ellos. Dice que de día hay una nube que acompaña al pueblo diciéndole por dónde tiene que ir. Por la noche, una columna de fuego. Y el pueblo se siente acompañado por Dios, aunque no sé si realmente totalmente consciente. Entonces, en el desierto, Dios le da la ley a Moisés, que se la da al pueblo. La ley es para el pueblo. Y también, en medio de todas esas circunstancias, el pueblo duda de Moisés y duda también de Dios. Duda de Moisés y duda de Dios. Y ahí hay un tira y afloja entre Dios y el pueblo. También una decepción de Dios porque ha hecho grandes cosas, ha hecho milagros por el pueblo, ha hecho situaciones que el pueblo no ni siquiera podía imaginar y el pueblo lo pagaba a Dios con infidelidad y también con un corazón distante. Así que, en medio de todo eso, Dios, que sigue siendo fiel, lo sustenta con agua y lo sustenta con alimento, le da el maná, alimento del cielo. En medio de esa rebelión, en ese tira y afloja, el pueblo construye un becerro de oro en uno de los momentos en los que Moisés se va con Dios al monte para tener intimidad, para tener comunión. Y el pueblo se construye un becerro de oro y para poder construirse un becerro de oro no lo hicieron del aire. Aunque Aarón casi que le dice a Dios que parecía que se había construido solo. La gente trajo ofrendas para construir el becerro de oro. ¿De dónde trajeron las ofrendas? Las trajeron de lo que habían sacado de Egipto. Construyeron el becerro de oro y aquella construcción del becerro de oro fue algo que enfadó a Dios en su corazón y Dios castigó al pueblo por ello. Moisés bajó, mostró al pueblo el enfado de Dios y mostró su castigo. Cuando ellos hicieron este becerro de oro, estaban mostrando que no tenían temor de Dios. Estaban mostrando de que a pesar de que Dios había hecho grandes cosas por ellos, no fueron conscientes de dos cosas importantes. De que Dios está con ellos, de que Dios va con ellos. Se sintieron abandonados porque decían, Moisés no baja, Dios no aparece por ningún lado, hagámonos un Dios. Ellos abandonaron la idea desde el principio de que salieron de Egipto porque Dios iba con ellos, de que Dios estaba con ellos, de que Dios los guiaba. Y esta es la situación en la que ahora el pueblo se encuentra. El pueblo está en el desierto, yendo hacia la tierra prometida, y hay un episodio de Dios con el pueblo. Este episodio tiene que ver con que Dios dice, yo voy con vosotros, voy en el camino con vosotros, pero yo necesito un lugar digno donde vivir. Entonces, Dios le dice al pueblo
que se construya un primer santuario. Ese primer santuario que se construye, según nos dice el capítulo 33 de Éxodo también, era la tienda de reunión. ¿La tienda de reunión de quién? Pues de Dios con Moisés, de Dios con el pueblo. Era el lugar de la reunión de Dios con su pueblo. Esa primera tienda era una tienda que se ponía fuera del campamento de Israel, porque debido a la rebelión de Israel, a la apostasía de Israel, Dios quería vivir fuera del campamento. ¿Sabéis quién atendía aquel lugar de reunión? ¿Sabéis quién atendía aquel lugar de reunión? Lo atendía un joven llamado Josué. Josué atendía el lugar de reunión. Josué fue después el sustituto de Moisés para entrar al pueblo en la tierra prometida. La fidelidad de un joven le llevó a ser usado por Dios en cosas mayores. Tu fidelidad hoy te puede llevar en las manos de Dios a hacer cosas mayores. Josué cuidaba del lugar de reunión porque Josué sí que era temeroso de Dios, sí que estaba al lado de Moisés y entendía todas las cosas. El segundo lugar que Dios dice que le construyan para poder él habitar ya no es la tienda de reunión, sino que es el tabernáculo. El tabernáculo comenzó a funcionar, lo vemos en funcionamiento más capítulos un poquito más posteriores, en el capítulo 40. Yo no sé si habéis tenido la oportunidad de leer el libro de Éxodo, pero el libro de Éxodo es precioso de leer porque tiene muchas enseñanzas. El capítulo 40 nos muestra ya el tabernáculo de reunión ya terminado, con todos los elementos que tiene que tener, y allí es donde Dios habita. Y entonces ya no era atendido este lugar, no era atendido por Josué, era atendido por los levitas, que habían sido apartados para cuidar el tabernáculo, el lugar de reunión de entre Dios y el pueblo. Ambos lugares, la primera tienda y el segundo tabernáculo, eran lugares donde Dios se comunicaba con su pueblo, donde traía instrucción. La palabra tabernáculo significa tienda, morada, lugar de habitar. Eso es lo que significa. Y proviene de un verbo hebreo que significa acampar, hacer tienda, establecerse en un lugar. En el Antiguo Testamento se le dan varios nombres a ese tabernáculo de reunión, a ese lugar, pero el tabernáculo siempre simboliza la presencia de Dios con su pueblo. El tabernáculo siempre simboliza la presencia de Dios con su pueblo. Él no está en el monte Sinaí, sino que está con los suyos. Mientras van como nómadas por la tierra, ellos están, o sea, Dios está con su pueblo. Así que el Nuevo Testamento también refleja el concepto de morar en el creyente, y en los evangelios lo podemos ver como Jesús lo habla a sus discípulos diciendo: el Espíritu Santo morará en vosotros. Es la permanencia y no la temporalidad. Habla que la tienda somos nosotros. Leamos ese texto ahí. Dice: el Espíritu Santo es la promesa de Dios. Su presencia está y mora en nosotros. Habla de permanencia y no de temporalidad. Dios viene no a hacer una visita al hombre. Aquel que le recibe como Señor y Salvador, Dios no viene a hacerle una visita. No habla la Escritura, no habla de visitación. La Escritura habla de venir a morar, de venir a estar. Y el tabernáculo actual, donde está la presencia de Dios, somos nosotros. Tú y yo somos el tabernáculo, la tienda. Tú y yo somos la morada donde Dios quiere habitar, donde Dios habita. Cuando recibes a Cristo, Él viene a tu vida. Los hijos de Dios, los que le hemos recibido, porque para ser un hijo de Dios hay que recibir a Jesús como Señor y Salvador, somos los que tenemos al Espíritu Santo. Así que vemos lo que significaba el tabernáculo. ¿Y qué buscaba Dios y qué buscaba Moisés? Buscaba gente, que nos dice el versículo 5, ya lo hemos leído, no lo pases. Dice que buscaba gente que fueran generosas y que trajeran una ofrenda voluntaria. Así que Moisés pide una ofrenda para la morada de Dios. Moisés pide una ofrenda para preparar aquel lugar. Los siguientes versículos, que no vamos a leer del 10 al 19,
nos muestran qué utensilios necesitaban y qué eran las cosas que llevaría el tabernáculo dentro. Y no solamente las cosas, sino que aquellos que servirían como sacerdotes dentro del tabernáculo tenían que usar algunos elementos como aceite, tenían que ponerse unas vestiduras elegantes. ¿Para qué? Porque estaban delante del Señor. Era el lugar donde se reunía Dios con su pueblo. Era el lugar donde se servía al Señor y no se podía hacer de cualquier manera. Así que el pueblo recibe la llamada para una ofrenda y el pueblo responde a esa ofrenda y entrega la ofrenda. Entrega la ofrenda y eso lo vamos a leer de los versículos del 20 al 29. Mira, he puesto en color azul, para que lo puedas ver, he puesto en color azul las cosas que buscaba Dios de la gente que traía ofrendas. Mira, dice que entonces salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Y este versículo 20, cuando dice salió, es que recibieron una llamada. Recibieron una petición. El pueblo volvió a su tienda y regresó con lo que traía. Todo aquel a quien su corazón impulsó y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, trajo después una ofrenda al Señor para la obra del tabernáculo de reunión, para toda su obra y para todas las sagradas vestiduras. Vinieron tanto hombres como mujeres, todos de corazón generoso, y trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes y toda clase de joyas de oro. Todos presentaban una ofrenda de oro al Señor, y todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo o pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía una ofrenda de plata o de bronce traía al Señor la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Si se dan cuenta, los materiales que sacaron de Egipto fueron variados, múltiples. Trajeron todo tipo de materiales. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí y lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó hilaron hábilmente pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los encastes para el efod y el pectoral, y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado, para la unción y para el incienso aromático. De los hijos de Israel, tanto hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón generoso para traer algo a la obra que el Señor había mandado por medio de Moisés que hicieran, trajeron ofrenda voluntaria a Yahvé. Así que el santuario, el lugar donde habitaría el Señor, debía ser un lugar digno del Señor. No podía ser cualquier lugar. Si se iba a servir en aquel lugar y se iba a hacer un lugar de comunicación entre Dios y el pueblo, no podía ser levantado de cualquier manera, ni podía ser adquirido con dinero de otras autoridades o de otra gente de otros pueblos, ni incluso de impuestos. Tenía que ser con ofrenda voluntaria. Y en esto quiero deciros algo que sostenemos los creyentes, pues la mayoría de los creyentes. Creemos en la separación de iglesia y Estado. La adoración y el culto debe ser sostenido por la iglesia. No debe buscarse la financiación de las iglesias por medio de otros recursos, instituciones, organismos o las autoridades que nos gobiernan, los gobiernos. La iglesia tiene que sostener el culto y la iglesia tiene que hacer posible la extensión del evangelio. Debe esforzarse. Creemos esto. Por lo tanto, lo que se le pide no es vayan a los pueblos de al lado. No, ya había sucedido que el pueblo salió con las manos llenas de parte de los egipcios. Ahora le dice, vosotros tenéis las riquezas, traedlas. Traedlas desde el corazón generoso y desde lo voluntario. La ofrenda era voluntaria, los materiales eran los mejores, no se pedía que trajeran cosas usadas, ¿no? Pedían cosas que fueran de valor. Y el pueblo tenía acceso libre para adorar a Dios y consultarle lo que quisiera en el tabernáculo. Allí se guardaba la santidad de Dios y los sacerdotes servían como intermediarios. Sin embargo, el Señor también permitió que el pueblo se pudiera dirigir a Él directamente sin necesidad de los sacerdotes en muchas ocasiones.
Entre el pueblo había diversos hombres y mujeres. Además que trajeron las ofrendas, habían diversos hombres y mujeres que hicieron su trabajo con sus manos, a los cuales Dios había capacitado para hacer todos los utensilios del tabernáculo y todo lo que en él iría. Además de los bienes que trajeron de la salida de Egipto, tuvieron los suficientes materiales y riquezas variadas para poder hacer la construcción. Lo hicieron. El llamado para recibir aquellos materiales básicos dependía de una respuesta de gente generosa, de gente entregada, de gente que conociera qué era lo que Dios quería hacer, porque Dios dio las instrucciones y el pueblo conoció para qué se iba a hacer el tabernáculo. El tabernáculo no era la mansión de Moisés. El tabernáculo no era un lugar para hacer otras cosas que no tenían que ver con Dios. Se le pidió al pueblo ofrendas ¿para qué? Para construir la morada de Dios. En ese momento el pueblo responde para hacer todas las cosas y cualquier habilidad que tuviera la gente la ponía a disposición del Señor, también sus manos. Unos hilaban, cosían, construían, modelaban, todos para el Señor. La respuesta que recibió Moisés y que Dios vio en el pueblo fue admirable. El pueblo respondió increíblemente en generosidad. Respondió, trajeron todo lo que habían, de lo que tenían en sus tiendas, aun cuando unos capítulos antes, al 35, en el 32, podemos ver que el pueblo había traído lo que os dije antes, ofrendas para construir un becerro de oro. Habían hecho ya una ofrenda, pero una ofrenda que tenía un destino que no era Dios. Ahora Dios les pide una ofrenda que tiene un destino para poder ver el pueblo si realmente está en fidelidad a Dios o si sigue adorando a otros dioses. Así que Dios comprobó la generosidad en aquel corazón para el tabernáculo de reunión, para el servicio y para las vestiduras sagradas. La ofrenda ofrecida requería identificación con el proyecto. Corazones generosos, voluntariedad, sabiduría de corazón y ejemplaridad. El pueblo sabía para qué era la ofrenda. El pueblo se identifica con ese proyecto. La generosidad, la voluntariedad, sabiduría de corazón para responder a la llamada de Dios y ejemplaridad. Ejemplaridad porque dice que hay algunos que son importantes entre el pueblo, algunos príncipes, algunos principales, que también traen su ofrenda generosa. Los que presiden en el Señor son los primeros que tienen que dar ejemplo en esto. Los que presiden la iglesia son los primeros que tienen que mostrar su ejemplo en esto. Porque si le hablan al pueblo de fe, tienen que mostrar que verdaderamente la tienen. Jesús acusó a los fariseos de algo. Les acusó de que decían muchas cosas que ellos no cumplían. ¿Y qué le dijo a sus discípulos? Haced lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen. Dios espera que aquellos que les sirven y que están en puestos de responsabilidad en la iglesia sean los primeros que den ejemplo. Ejemplaridad. Así que ellos fueron adelante. Los hombres y las mujeres trajeron ofrendas de todo tipo. Hay un montón de cosas que las puedes leer ahí en los versículos 22, 23, 24. Ya lo hemos leído, 25, 26. Todos los versículos que hemos leído tienen ejemplos de eso. Lo que sorprende de esta ofrenda no solamente fue la generosidad. Lo que sorprende de esta ofrenda es la abundante provisión. En el capítulo 36, los versículos del 3 al 7 leemos: ellos recibieron de Moisés todas las ofrendas que los hijos de Israel habían traído para la ofrenda del servicio del santuario, a fin de hacerla, y ellos seguían trayéndole ofrendas voluntarias cada mañana. Los que estaban al frente de la obra, dos hombres que Dios había escogido a través de Moisés de entre el pueblo, ellos estaban dirigiendo todo y veían que venían las ofrendas, que venían más ofrendas y cada vez más, y la gente era generosa y seguía trayendo. Entonces dice que tanto que los maestros, los que estaban haciendo la obra del santuario, dejaron el trabajo que cada uno hacía y fueron a decirle a Moisés:
El pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Yahvé ha mandado que se haga. Habían superado las expectativas y entonces Moisés mandó pregonar por el campamento: ningún hombre ni mujer haga más labores para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y aún sobraba. Permíteme decirte algo. Conozco pocas iglesias en las que los pastores le hayan dicho al pueblo: ya no traigáis más. ¿Vosotros las conocéis? Bueno, conozco pocas iglesias. Creo que no conozco ninguna. ¿Te imaginas que esto sucediera? Oye, pueblo, ya no traigáis más. Estamos cubriendo las necesidades de la iglesia, estamos yendo allí más. No traigáis más. Ya os avisaremos cuando haya que traer más. ¿Te imaginas esto? Esto sería una pasada. O sea, yo fliparía en colores. O sea, llevo muchos años en la pastoral. Antes de ser pastor fui monaguillo. ¿Entiendes a la expresión? Es decir, antes de ser pastor era un miembro de iglesia también. Una persona que también participaba y servía. Es decir, sé de lo que estoy hablando. Me cambiaban los pañales en la iglesia cuando mis padres iban a la iglesia. O sea, yo nací en la iglesia. Sé lo que estoy diciendo. ¿Te imaginas que sucediera esto? Esto sería una pasada. Sería una bendición enorme. Sería algo que nosotros mismos diríamos: Señor, ¿cómo es posible que esto haya sucedido? Esto le pasó a Moisés. Tiene que decirle al pueblo: ya no traigan nada más. Y aunque se hacía hincapié en la participación de todos, y aún las mujeres participaban y servían, cuando era un tiempo en el que la mujer no tenía precisamente todas las libertades que podría desear, todos fueron tan generosos que hubo más de lo necesario para llevar a cabo la obra, nos dijo el versículo 5. Y Moisés pidió que nadie trajera más nada. Hay algo que nosotros debemos aprender de este texto hoy, de estos pasajes. Algo que el Señor nos está diciendo. A los que formamos esta iglesia, a todos nosotros, a 316, Dios también nos sacó de una tierra. Dios también nos sacó de una tierra de oscuridad, de tinieblas, de pecado, de maldad. Una tierra donde estábamos separados de Él. Dios nos dio promesas que hemos creído. La promesa de su Hijo Jesucristo, de que venía a la tierra para traernos el reino de los cielos, acercarnos al reino de los cielos, que murió y resucitó, murió para darnos vida, resucitó para vencer la muerte y ahora está a la diestra del Padre. Promesas del Espíritu Santo también nos trajo y ponemos en práctica todo lo que el Señor nos da por medio de su palabra. Así como le dio a Israel la ley en el desierto, también a nosotros nos dio la palabra, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si sigues un poquito la política y si sigues un poquito, solo un poquito, demasiado no, porque entonces te entras en crisis. Si sigues un poquito la política, las noticias, la historia, si ves al pueblo de Israel, a la nación de Israel siempre me sorprende. Israel es un pueblo innovador, es un pueblo investigador, es un pueblo que hace muchos inventos que hoy usamos en nuestro día a día. ¿Para qué? Pues para poder vivir mejor. Israel siempre es un pueblo que está innovando, es un pueblo que administra muchas riquezas. Siempre se ha hablado de Israel como nación, que es una nación poderosa. Es un país muy pequeñito ahí en Palestina, pero sin embargo es un país muy poderoso por la riqueza que genera. Hay un montón de cosas de Israel que me llaman muchísimo la atención. Por ejemplo, es un país o es una nación que tiene entre sus habitantes mucha gente reconocida como premios Nobel. Es un pueblo entregado. ¿Saben? En realidad, lo que ellos tienen es el legado de ser el pueblo de Dios. Y ese legado les permite tener fe en Dios, porque lo único que han hecho es que ellos no tienen el método perfecto de cómo hacer un negocio, cómo hacer esto posible. ¿Saben qué es lo que tienen? Ellos tenían la ley de Dios. Israel sigue la ley de Dios. Israel como nación sí que sigue necesitando algo. Necesita reconocer que Jesús es el Mesías, el Señor, Yeshua, el Salvador. Lo necesitan. No se van a salvar por tener ese adjetivo, ese calificativo. Se van a salvar por creer en Jesús. Pero siguen la ley de Dios,
Si buscas en Google o en YouTube o en cualquier sitio, ¿qué hace el pueblo judío para tener, o en sus negocios y todo? Verás una serie de cosas y verás que la mayoría de las cosas están basadas en la Biblia. Siguen las instrucciones de Dios. Y yo digo, ¿por qué nosotros no seguimos las instrucciones de Dios? Si aquel pueblo creyó a Dios, si este pueblo como Moisés creyó a Dios, ¿por qué no le creemos nosotros? ¿Por qué no le creemos nosotros? ¿Por qué no valoramos lo que Dios nos ha dado? Porque Dios también nos ha dado riquezas. Porque allí donde había tristeza en nuestro corazón y lamento, Dios ha puesto gozo y alegría y nos ha dado un corazón rico en Él. Y estas cosas tenemos que ponerlas en práctica. Yo sé que aún viniendo a la fe del Señor, vivimos rodeados de pruebas, pero tenemos que saber, iglesia, que Dios está con nosotros. Dios está contigo. No te ha dejado. Y aun cuando tú pudieras levantar ofrendas o pudieras llevar tu corazón a una adoración que no le pertenece a Dios, porque tú dices, Dios me ha dejado, voy a hacer esto, voy a intentar solucionar mi vida por aquí, porque me siento solo. Dios todavía te sigue diciendo, iglesia, yo estoy contigo. Hijo mío, yo todavía te amo. Yo sigo estando contigo y cada día que perseveres en mí, yo te mostraré que tú no estás solo. Es la promesa del Padre y del Hijo de que no estaríamos solos. Por eso envía el Espíritu Santo. Y Jesús, antes de ascender a los cielos, después de resucitar, le dice a sus discípulos, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Iglesia, no estás solo. Dios está contigo. Y todas estas cosas son las que nosotros tenemos que valorar hoy, porque nuestra vida ha sido transformada por eso. Nos ha dado su palabra, nos ha dado la palabra con la cual nosotros podemos vivir confiados. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y Señor, todo lo que emprendiere, lo emprenderé por la palabra. Y aunque el camino sea estrecho, no me iré ni a izquierda, ni a derecha ni a izquierda, porque Señor, tú me dices que vaya por aquí. Ese pueblo tenía que seguir la palabra. Esta iglesia tiene que seguir la palabra. Hemos construido muchas veces castillos en el aire. Hemos invertido en la adoración no agradable a Dios. Pero Dios sigue atrayéndonos a Él. Nos sigue buscando porque Él es celoso de su novia, Él es celoso de su pueblo, Él es celoso de ti. El precio que Él pagó para que pudiéramos ser salvados no fue cualquier precio. Entregó su vida. Y si tú le reconociste como Señor y Salvador, déjame decirte que el Señor te va a perseguir. Te va a perseguir. Él quiere que tú estés a su lado. Creo fielmente que es el tiempo de que mostremos al Señor que tenemos confianza en Él. Dios está con nosotros, va con nosotros. Nos movemos porque Él nos guía. Este es nuestro Dios. Avanzamos como iglesia porque seguimos sus instrucciones. Esta es la razón por la que caminamos, iglesia. Queremos seguir construyendo, estableciendo los cimientos de esta iglesia y se necesita esfuerzo, recursos y manos dispuestas para ayudar. Y por eso queremos hacerte una invitación a tu compromiso con Dios, trayendo tu esfuerzo, tus recursos y tus manos. Pero quiero decirte algo, no hagas nada de lo que no estés seguro, porque en este momento la ofrenda fue voluntaria y las que se recogen en 3:16 también. Si tú estás con nosotros por primera, por segunda, por tercera, por cuarta vez, si todavía estás conociendo al Señor, esto no tiene nada que ver contigo, pero estoy hablando de la gente que está afianzada en Cristo. No hagas ninguna decisión bajo presión, influido por, si no estás seguro, no lo hagas. Tienes que estar convencido de que lo haces por amor al Señor. Por lo tanto, te invito a que hagas varias cosas. La primera de ellas, ora a Dios. ¿Qué te puedo ofrecer yo, Señor?
¿Qué riquezas me has dado a mí? A veces pensamos, yo no sé si tú eres esta persona, ¿no? Pero a veces pensamos, Señor, cuando tengas mucho dinero te voy a dar mucho dinero. Dios está buscando gente fiel en lo poco, a los cuales Él pondrá como fiel en lo mucho. Tan sencillo que te estoy hablando de principios del reino. Es que yo no soy más listo que tú, ni soy más listo que el pastor de la iglesia de la esquina. Te estoy hablando de la palabra. Ora a Dios, observa su poder, medita en lo que eres. Eres un hijo de Dios, Dios te ha transformado. Y actúa respondiendo a su demanda. Necesitamos hablar de compromiso. Necesitamos hablar de compromiso en 3:16. Por eso hoy os traje esta porción de la palabra. Yo quiero contarte cosas rápidas. Mira, estamos haciendo iglesia, somos iglesia. La iglesia no son las paredes. Dios no habita en paredes hechas de manos. Solo fue con el tabernáculo y con el templo, nada más. Dios ahora habita en nuestros corazones, en nuestras vidas. Estamos haciendo y siendo iglesia, establecemos los cimientos de nuestra iglesia. Ese será el lema para el año que viene. Y no los podemos establecer en castillos en el aire. Los queremos establecer en cosas seguras. Déjame contarte algunas cosas que seguramente ya sabes. 3:16 comenzó en una casa, la casa de Juan Pedro y de Sofía. Éramos poco más de 20 personas cuando empezamos. Eso incluía a los niños. Después vinimos a este auditorio, a la sala que está pasando el lugar o subiendo las escaleras. Era una sala de 45 personas. A las 3 semanas de estar en esa sala de 45 personas, que vinimos un grupo de 30 con mucha ilusión y con mucho gozo y con mucha alegría, a la tercera semana, un día tuvimos una celebración de 60 personas casi. Fue impresionante. Yo decía, no puede ser. Pues era. Y ahora estamos en una sala que caben 186 personas. Increíble, ¿no? Gloria a Dios, diría yo. Vamos, yo estaría ahora mismo donde estás tú, en vez de sentado, estaría puesto de pie, dando saltos y como que grita gol cuando marca su equipo favorito. Gloria a Dios. En 1 año y 3 meses. Padre Santo, tú eres grande y eres hermoso y eres bueno. Ahora nos reunimos cerca de 80 personas. Éramos 20. Pero en realidad somos unos 110 en la iglesia. El núcleo de iglesia somos 110 personas. Están los que siempre vienen y luego están los que se ponen de acuerdo para venir una semana unos y otra semana otros. Yo siempre he creído que ahí hay una mano ahí que dice, tú vienes esta semana y la próxima semana vengo yo. Nah, es broma. Cuando vinimos a esta sala y aquella sala de allí, no teníamos lugar para los niños estaban en el hall. Ahora tenemos una sala para los niños. Un sábado al mes, y ayer fue uno de esos sábados, usamos este auditorio para que el grupo de alabanza pueda ensayar o para que los niños puedan preparar la obra de Navidad. Y claro, evidentemente, tener la sala de los niños y usar esto los sábados no es gratis. Gloria a Dios. Yo te veo la cara de asombrado y estoy gozándome en el Señor. Celebramos nuestra primera cumbre de oración, hemos hecho varias. Hemos hecho evangelismo. Hemos salido a evangelizar a la calle, hemos evangelizado a través de los niños. Tenemos 4 ADNs y la próxima semana va a empezar el 5.º. Se abre otra casa, en casa de Loli vamos a abrir otro ADN. Gloria a Dios. Por cierto, se me olvidaba que tenemos un ADN en Barcelona, en Cornellá, ¿no? ¿No? Ya no estás dándole el discipulado era lo que yo quería decir, pero tenemos ministerio con los adolescentes. Por cierto, papis, que los adolescentes crezcan en el Señor o no, no depende de nosotros, ni de Felipe, ni de Ani, ni de Mavi, ni de Samuel. Que los adolescentes crezcan depende de ti. Tus prioridades harán que los chicos tengan sus prioridades. Tenemos ministerio de alabanza, gloria a Dios. Qué muchacho más guapo, ¿eh? Toca la guitarra, canta, hace el pino, hace el tonto. Y por todo eso le damos hasta de comer y todo.
Tenemos ministerio de hombres tan necesario en nuestros tiempos y ministerio de mujeres tan necesarios en un tiempo en el que el mundo quiere implantar a base de obligación una determinada manera de pensar. Y nosotros que seguimos creyendo lo que la Biblia dice, dos géneros creó Dios, hombre y mujer, después de eso no hay nada más. Seguimos siendo bíblicos. Hemos tenido 4 personas que se han bautizado. Los 4 están todavía en la iglesia. Gloria a Dios. Ahí hay 2, ahí hay otro y hay otro que está sirviendo con los niños ahora. Gloria a Dios. Hay gente que sirve y no está aquí puesto. Hay gente que sirve. Bueno, cuando lo estaba haciendo creo que me salté uno de los renglones, lo volví a repetir, lo de los ADN, ¿verdad? Está puesto 2 veces. Hacemos discipulado. Hay gente que sirve en el desayuno. Hay gente que sirve en la bienvenida. Hay gente que sirve recogiendo las cosas y poniendo las cosas. Hay gente que usa su coche para ir a buscar a los hermanos. Esto es iglesia. Hacemos iglesia. Somos iglesia. Hace 1 año y 3 meses empezamos 316. Como te dije antes, éramos poco más de 20 personas. Y esas personas tenían la intención de buscar a Dios, tener comunión y predicar a Cristo. El secreto es que las personas importan porque Dios es el primero. Si Dios es el primero, las personas importan. Y ese es el lema de 316. Pusieron su esfuerzo, sus recursos en las manos de Dios y Dios lo ha hecho todo. Hoy disfrutamos de iglesia. Gloria al Señor. Pero déjame mostrarte algo que es interesante. Esos 20 hermanos, y no todos los que pudieron, voluntariamente, aunque yo les hice una encerrona, ¿a que sí? Pero esos hermanos voluntariamente se comprometieron con una ofrenda de 1.350 euros para empezar la iglesia. Pero no solamente fueron esos 1.350 euros, que cogieron una ofrenda extra, que sumó unos 3.000 y algo, y después, mes a mes, dijeron, vamos a ofrendar 1.350 euros entre todos. ¡Gloria a Dios! La encerrona, ¿sabes cuál era? Oye, sí, tenemos fe, queremos empezar una iglesia, pero no lo podemos hacer sin recursos. Y ahí mismo todo, con la voz dijimos, yo me comprometo con tanto, y yo con tanto, y yo con esto otro, y además pondremos una ofrenda extra, pondremos una... ¿Cómo si no pensabas que lo íbamos a hacer? Y en la actualidad recogemos una media de 2.400 euros de ofrenda. Mira, las estadísticas son abrumadoras. El 25% de la iglesia, que son aquellos que empezaron la iglesia, aportan el 55% de los ingresos. Y te voy a decir una cosa, son fieles. Son fieles. Fieles al Señor y fieles al compromiso que hicieron. El 75% de la iglesia restante aporta el 45%. Entonces nosotros pensábamos, mi esposa, orábamos al Señor y pensábamos, es necesario que esto lo convirtamos en otra cosa. Entonces pensamos que es el tiempo de hacer un nuevo compromiso con Dios. Que el peso no caiga solamente sobre aquellos 20 que empezaron, un poco más de 20, sino que el peso lo repartamos entre todos. Porque queremos hacer más cosas. Hay más gente que salvar. Por cierto, se me olvidó escribirlo, lo tenía para escribirlo y se me pasó. Y tenemos que dar gracias al Señor porque tenemos ministerio pastoral. Y no tenemos uno, sino tenemos 2. Aunque los 2 son una sola cosa. Mi esposa y yo. Yo creo que eso es una bendición. No por mí, por la persona de Samuel, no por la persona de Mabel, porque hay iglesias que no tienen ministerio pastoral y sufren las consecuencias de no tener un ministerio pastoral porque no tienen visión, no saben a dónde quieren llegar. Y en 316 creemos que sí. Queremos seguir haciendo la obra puesta en nuestras manos por Dios. Queremos seguir viendo personas y familias cambiadas. Queremos ver personas que aman a Dios porque se han arrepentido de su pecado y han vuelto al Señor.
Y esto necesita compromiso de su pueblo, de sus hijos. Requiere de compromiso tuyo y mío. Por lo tanto, ora. Busca tu generosidad, mira en tus cosas y ayúdanos a seguir construyendo el reino de Dios aquí, en Sabadell.